Semana tras semana hemos venido hablando acerca de el Salmo del Buen Pastor, ¿cierto? Y hemos visto 7 aspectos importantes dentro del Salmo del Buen Pastor. Y en el día de hoy, pues nosotros también vamos a estar observando algo acerca de este Salmo y son el antídoto de Dios para. Hoy vamos a hablar del último tema que encontramos para este estudio en el Salmo y es el antídoto de Dios para el temor al futuro. Muy bien. En el Salmo 23, en el verso 3, que dice el texto, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí estamos observando algo que el salmista hace manifestar, y es la necesidad de tener confianza. Y yo creo que en estos tiempos que vivimos hoy son tiempos necesarios, en donde es necesaria aprender a tener la confianza. Hay muchas preocupaciones, las hay, preocupaciones por lo que va a suceder. En el caso de nosotros los colombianos que estamos viviendo ciertas circunstancias con esta situación de la pandemia, ¿cierto? Y donde vemos que están aumentando las muertes de este fin de semana, pues de viernes y sábado, son muy altas. Y eso que nos llevamos 15 días de donde hubo tanta gente en las calles, en lo que le llamaban el día sin IVA, y algunos tienen temores frente a eso, pues de lo que puede representar. Y algunos hablan de otra vez las medidas tendrían que ser otra vez resguardarnos o no, no sé, tantas situaciones con lo del empleo, con lo del trabajo, con los negocios. ¿Qué sucedería donde estos nuevos planes que estaban formándose no se dieran? Entonces es como esa preocupación. Hay una preocupación para el futuro en varios aspectos, sí. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a suceder, ¿cierto? Al terminar el Salmo 23, uno va a mirar que David no va a estar preocupado, sino que él tiene eh, una confianza total, no hay ansiedad por lo que sucederá en el día de mañana. Él dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Muy bien. ¿Cómo nosotros podríamos tener esta confianza que Dios nos da hacia el futuro? Yo quiero decirte que mínimo hay 3 razones por las que podemos tener confianza hacia el futuro. La primera, evidentemente, es porque Dios nos cuida. La segunda, porque la gracia de Dios está obrando en cada uno de nosotros. Y la tercera, porque en el reino de los cielos pues ahí nos están esperando el Señor a nosotros. O sea, nuestra vida no es en esta tierra. Ayer hablando acerca de escatología, hablábamos un poquito de que aunque la iglesia entendemos que no vamos a reinar en esta tierra, pero sí veíamos que mientras estemos aquí afectaremos para bien, entendiendo que estamos de paso por este mundo y somos peregrinos y advenedizos. Nuestra ciudadanía entonces está en el reino de los cielos. La hermana Damaris hace unos días decía que éramos extraterrestres, que porque no éramos de aquí sino de otro planeta, de otro lugar, queriendo hablar que éramos del reino de los cielos. Muy bien. Pues tenemos que entender que Dios es bueno, ¿cierto? Y que la provisión viene de Dios y que todo lo que pueda pasar, ¿cierto? Dios va a orar en ello. Que todo lo que Dios va a hacer para nosotros es para nuestro bien, para que nosotros seamos bendecidos, es para que nosotros que somos parte del reino de los cielos tengamos esa bendición y nuevamente lo que entendemos es ese amor de Dios hacia nosotros. En el Salmo 145 dice que Jehová guardará a todos los que ama. Muy bien. Entonces, a Dios sí le importan los detalles de nuestra vida, porque Dios como Padre eh, es el proveedor de nuestras vidas hacia el futuro y todo lo que nosotros podamos padecer, Él está ahí atento. Dios tiene el control. Dios controla el futuro. Dios nos ama. Dios nos quiere ayudar. Y la Biblia nos muestra a Dios como nuestro Padre. Y es el Padre que nosotros
en el que nosotros podemos entender que va a cuidarnos y a cuidar de el futuro de nosotros. Por eso el salmista termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Entonces dice, el bien me seguirá. Muy bien. Esto significa que a pesar de las situaciones que David vivió, porque David también tuvo desilusiones, momentos difíciles en su vida, ¿cierto? Todo esto que ocurre, él entiende que viene de parte de Dios. Todo lo que nos va a pasar, bueno o entre comillas que nosotros pensamos que es malo, está controlado por el Señor. Todo lo que va a suceder alrededor de nuestras vidas tendrá un propósito en Dios y deberíamos descubrir el propósito de Dios en medio de esas cosas que se nos salen de las manos, en las cosas difíciles que afrontamos, porque Él es quien está cuidando de nosotros. Hay promesas de Dios en las Sagradas Escrituras, por ejemplo en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice que a los que amamos a Dios, ¿cierto? Todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a todos los que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Entonces, aquí está hablando que no es la bendición para todo el mundo. Es a los que amamos a Dios que todas las cosas nos ayudan para bien. He escuchado a algunos creyentes hablarle a personas no creyentes diciéndole, no, tranquilo, ay, gloria a Dios, no, es que Dios te está amando tanto que está permitiendo esto. En cierta forma Dios puede permitir, pero recuerda que los que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, hemos decidido que Él entre en nuestras vidas. Quien no permite que Dios entre en su vida, entonces su vida no está en las manos de Dios, está en manos del maligno. Que Dios en su misericordia pueda permitir en muchas personas circunstancias que lleguen alrededor de su vida para tratar con ellas, sí, pero realmente si una persona no está en las manos de Dios, no se coloca en las manos de Dios, es otro el que controla su vida es una desgracia. Y ahí es donde uno mira que mucha gente dice, Dios me abandonó, pero mire, ¿a dónde está Dios pues? Usted lo sacó de su vida. Dios no está en su vida. Eso usted dice, ¿dónde está Dios? Pues donde usted lo dejó. Abre el corazón a Dios. Y cuando una persona abre el corazón a Dios, entonces ya Dios es el que va a tener el control de su vida. Hay que abrir nuestros corazones a Él para que todo lo que suceda alrededor de nuestras vidas sean cosas buenas. Entonces, a los que amamos a Dios, a los que amamos a Dios. Recuerde, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien porque hay un propósito al ser llamados por Dios. Entonces, en ese sentido, quien no tenga al Señor va a tener derrotas, problemas y situaciones difíciles. Y Él ha alejado a Dios de la vida. Dios quiere que tú le digas, ven Señor a mi vida. Ahora, los que hemos recibido todas estas situaciones, al Señor en nuestras vidas, todas estas situaciones van a ser de bendición para nosotros. La supuesta derrota es para ver una mano de Dios obrando y darnos la victoria. Entonces, Dios siempre tiene algo especial para nuestras vidas, ¿cierto? No es fácil en algunos momentos ver la bondad de Dios en medio de las tragedias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aparentemente no vamos a mirar cómo Dios es bueno. No entendemos las misericordias de Dios. Hablando con un pastor que vivió la tragedia de Armero, pues ellos con la comunidad tenían ciertas circunstancias difíciles y cuando después de la tragedia, no, fue de Armenia, perdón, después de la tragedia de Armenia, él cuenta que Dios abrió puertas y que la comunidad de donde él pastoreaba fue muy bendecida. Entonces, él me decía, yo pude ver la mano de Dios porque nos ayudaron con el templo, tenían muchas dificultades en el templo y el Señor les proveyó un lugar, un local para su congregación. Hermanos de la iglesia estaban desprovistos de viviendas propias y Dios logró, hermanos de la iglesia que tenían situaciones en sus viviendas, pues se las reformaron y quedaron mucho mejor las viviendas. Y él decía, vimos la mano de Dios después del terremoto aquel, como Dios obró. Y eso que en un momento fue una tragedia, se convirtió en algo especial. La bondad de Dios para con su pueblo
la bondad de Dios para con sus hijos. Entonces, aunque vengan cosas malas alrededor de nuestras vidas, esas cosas Dios las convertirá en bien para sus hijos. Muy bien. Uno se da cuenta de cosas que viven hombres de Dios. Por ejemplo, si vamos a las Sagradas Escrituras, vemos a Pablo, que injustamente es encarcelado en Roma. ¿Por qué fue encarcelado en Roma? ¿Por qué un hijo de Dios sufre las penalidades que Pablo pudo haber pasado en ese momento? ¿Mm? Pero mire que hubo tantas cosas tan especiales en el trato de Dios con Pablo. Uno mira que las cartas no fueron cartas de la amargura, sino que fueron cartas de aliento de él, y permite Dios que él escribiera varios libros del Nuevo Testamento en medio del encarcelamiento. Muy bien. Y nosotros hoy miramos que en medio de las situaciones que pudo haber vivido, Pablo entiende la mano de Dios, entiende que Dios ha de cuidar su vida como ha de cuidar nuestras vidas. Muy bien. En el Salmo 91, las Sagradas Escrituras muestran una forma como Dios puede tratar con nosotros, ¿cierto? Dice, a sus ángeles mandará acerca de ti. O sea, una forma que Dios puede utilizar es utilizando medios como el cuidarnos, y no podemos negar que a través de la Sagrada Escritura Dios habla de cuidado, por ejemplo, de ángeles. Ellos son reales, sí, no como hoy en día los pretenden colocar, ¿cierto? Porque la Biblia enseña que una de las razones por las cuales Dios hace los ángeles es para cuidar y proteger a sus hijos. Muy bien, ellos trabajan para el servicio de Dios. Hoy que hay tanto interés en los ángeles, ¿cierto? Y no podemos negar que la Biblia habla de muchas formas en que Dios actuó acerca de los ángeles. Entonces hay que mirar de quién son los ángeles, qué es lo que hacen y cómo es esa forma en que Dios cuida a la humanidad. Dios utilizando instrumentos como ellos para obrar en nuestras vidas. Hay que tener tres cositas claras también, y es que la gente dice que alguien al morir, ay no, él murió, ay, es un angelito más del Señor. No, los seres humanos no se convierten en ángeles al morir. Eso solamente pasa en las películas eh, que vemos de Hollywood, ¿cierto? Pero eso no está en la Biblia. Lo segundo es que los ángeles sí son seres espirituales, entonces no van a tener cuerpos físicos, son espíritus eh, que nosotros no vamos a percibir, pero que Dios está obrando ahí para utilizarles para nosotros. Entonces, y lo otro es que no es un ángel que nosotros tenemos. Entonces alguien dice, es que es el ángel de la guarda. Pues déjame decirte que el concepto de ángel que aparece en las Sagradas Escrituras como el ángel, que algunos le llaman de la guarda, que es el ángel de Jehová, al hacer todo un exégesis bíblico nos vamos a dar cuenta que el ángel de Jehová es el mismo Cristo. Él es el que guarda nuestras vidas, y por allá dice Jehová guardará mi salida y mi entrada, Jehová nos guardará, y cuando habla del guardarnos es la obra de Dios utilizando algún medio o Cristo mismo guardando nuestras vidas. En el Salmo 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y cuando está hablando en este sentido, entonces está hablando de que Dios va a utilizar ángeles para bendecir y guardar en nuestras vidas. Muy bien. Entonces habla de ángeles, ¿cierto? En muchas ocasiones vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. En el capítulo, por ejemplo, 6 de Daniel, cuando él está en el foso de los leones, los leones estaban, pues claro, y los habían dejado un poco de días hambrientos para que quien entrara se lo pudieran comer, pero entonces dice la Biblia que Dios envía ángeles y ellos mantienen la boca, las fauces de los leones cerradas y lejos de Daniel. Muy bien, protegieron a Daniel del peligro, y la escritura habla y dice que hablando de ese ministerio, entre comillas, o labor que tienen los ángeles. Muy bien. ¿Qué más hacen los ángeles? Nos guardan para restringir la maldad. En Segunda de Reyes capítulo 6 nosotros vamos a mirar que Eliseo tiene que pedirle al Señor que le muestre a Jesse, ¿cierto? Porque había un ejército hostil alrededor de ellos para atacarlos. Él no está preocupado porque él sabe que los ángeles del Señor están allí
Jesse no lo sabía y Eliseo ora a Dios y dice, abre los ojos para que éste vea. Muy bien, y entonces dice que al instante él ve la mano de Dios y se ve rodeado de cientos de ángeles y ya la preocupación de él se pierde y llegó a entender las verdades de Dios. Y por qué no, en ese momento nosotros podríamos ver también esa verdad de Dios que también es expuesta en el Salmo capítulo 91 que dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Muy bien. Y Dios también puede utilizar instrumentos como estos en momentos peligrosos. En el Hechos de los Apóstoles capítulo 27 habla de que Pablo está en un barco con otros hombres y el barco pues enfrenta un tremendo huracán, ¿cierto? Y nosotros vamos a mirar que eh, la situación fue tremenda porque ellos pensaron que se hundiría el barco y que ellos iban a morir. Entonces aparece un ángel y le dice a Pablo, no temas o no te preocupes, no vas a morir ni nadie en este barco va a morir porque estará seguro. Muy bien, entonces aquí ellos fueron enviados para protegerlos en momentos difíciles. ¿Y por qué lo hablo? Porque alguien puede estar diciendo, pastor, pero ¿para qué hablar de ángeles si hay malos conceptos de ellos? Porque aunque hayan malos conceptos de ellos, Dios está utilizando instrumentos que no sabemos. Hay muchas personas que se han convertido al Evangelio, hay un instrumento de Dios en el camino donde Dios utilizó una protección y ellos vieron que fue la misma mano de Dios y el personaje que aparece en sus vidas no vuelve a aparecer en ella. Es la gracia de Dios, es la mano de Dios la que obra. No siempre son ángeles. En el caso nuestro, yo recuerdo en la ciudad de Bucaramanga que estando en un taxi, él me estaba llevando desde la ciudad de Bucaramanga a una finca que existe, yendo para Matanza. Nosotros manejamos un proyecto de resocialización para adictos en aquel lugar y mientras nosotros estábamos en esas circunstancias, hablándole al taxista, él estaba pasando un momento muy difícil, no recuerdo exactamente lo que estaba pasando con él, y Dios me dio una palabra y él detiene el taxi, me mira y empieza a temblar y a decir, ¿cierto que usted es un ángel? Yo le dije, no soy ángel, pero soy enviado de Dios. Él me dejó en aquel lugar y él en todo el camino estuvo pensando que yo era un ángel de Dios, porque Dios le habló a través de mi vida cosas que solamente él conocía y que Dios conocía. Era un instrumento de Dios. No fui un ángel, pero de esa misma manera podría Dios y ha podido utilizar en la vida de muchas personas auxiliadores en momentos de dificultad. Isaías 60:10 dice, en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Y aquí está hablando de esa buena voluntad de Dios, que podemos ver en el Nuevo Testamento como la gracia, el regalo de Dios, las riquezas de Dios que ha dado Él para nuestras vidas a través de Cristo Jesús. La gracia es lo que Dios puede hacer por nosotros. Es el hecho de que Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos y no lo que nosotros merecemos. Posiblemente no merecemos esa gracia de Dios, pero Él viendo que lo necesitamos, derrama sobre nosotros de su misericordia. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué es la misericordia de Dios? Pues la misericordia de Dios, hablando de esa gracia, es la gracia en acción. ¿Para qué? Para quienes necesitamos que Dios obre. ¿Quiénes necesitamos? ¿Personas perfectas? No. Nosotros como personas imperfectas necesitamos de la gracia de Dios en el momento en que vamos a tropezar para que no tropecemos, para que no caigamos o para que no cometamos errores. Sí, como seres humanos es normal que nos equivoquemos, ¿cierto? Pero Dios va a impedir el mal hacia nuestras vidas. Entonces, en ese momento es donde vamos a necesitar la bondad de Dios y la gracia de Dios. Necesitamos de su perdón y necesitamos de su santidad. Qué preciosa es la gracia de Dios. Porque algunos dirán, no, yo hablaba esta semana con un hombre y causó una impresión equivocada, una impresión que yo le vi a él una actitud equivocada. Y él me decía, no, es que yo soy hijo de Dios. Ah, bueno, yo fui porque llevo como tantos años descarriado. Mm.
pero realmente en ese momento yo merecía el cielo. Y yo, sí, ah, qué bien. ¿Y por qué dices que merecías el cielo? Pues yo pensé que decía por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque yo me manejé muy bien, porque yo caminaba muy bien, yo evangelizaba, yo tenía grandes logros y Dios tuvo que haber hecho eso. Por eso yo merecía el cielo. Y le decía, estás equivocado. Ninguno merece el cielo por lo que es. Nosotros merecemos el cielo por la gracia de Dios. No merecemos, no merecemos. Hay una canción de un grupo Renacer muy vieja, hermosa, que decía yo merecía ese lugar de ser clavado en una cruz. Nosotros no merecemos, humanamente hablando, esas cosas. Nosotros merecemos la condenación eterna. Pero es esa la gracia de Dios. Dios obrando. Tú puedes haber visto la gracia de Dios antes de entrar a un gran pecado. He escuchado gente que habla de la gracia de Dios cuando esos votos matrimoniales los quieren romper y van a entrar a un motel y algo sucede en el camino, alguien se encuentran en el camino, alguien habla en el camino y ellos dicen, Dios mío, por poco cometo un error terrible que podría destruir mi vida y mi hogar. Y ese error no se cometió porque la gracia de Dios fue manifestada a través de algún personaje. Acabamos de hablar de ángeles o de otro personaje que Dios coloca en ese sentido. Entonces, cuando entendemos la gracia de Dios, que Dios no quiere vengarse de nosotros, ni que es alguien que está sentado en un trono y que está esperando que nos manejemos mal para darnos el garrotazo, sino que Él ha dado a Jesús como el sacrificio por nuestra vida, que en la cruz Él ha pagado esa condenación eterna que nosotros merecíamos, que Él pagó lo que tuvimos nosotros que pagar, ¿cierto? Entonces, cuando vemos que Él no se está desquitando, ni que se va a desquitar, porque el precio ya fue pagado para los que aceptamos la gracia de Dios y la misericordia, es cuando nosotros podemos acercarnos a ese trono de la gracia y ver cómo Dios quita el temor de nosotros hacia el futuro. Un momento. Al hablar de esto, yo estoy hablando de quienes se acercan a Dios con un corazón contrito y humillado. ¿Por qué lo digo? Porque conozco gente que descaradamente quieren, entre comillas, abusar de la gracia de Dios. Y continuamente viven en el pecado y dicen, ah, pero como Dios es tan bueno, Dios no me va a condenar, Dios no me va a dañar, Dios, no, 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 no. Aquí hay un horror. Bueno, error o horror. Yo creo que es error y horror que alguien está pensando porque de esa manera no actúa Dios. Dios entra al corazón y empieza a transformar nuestras vidas. Siempre veremos la gracia de Dios, pero nuestro corazón tiene que ser un corazón contrito y humillado y un corazón que el Señor empiece a transformar a través de la palabra. Uno de los salmos más preciosos que he visto en las Sagradas Escrituras es el Salmo 103, que es un salmo de alabanza y de plenaria delante de Dios, en donde dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y sigue hablando acerca de la justicia de Dios. Él es el que hace justicia, etcétera y etcétera. Entonces, al entender como David en este salmo, porque este salmo es de David, y al hacerlo de esa manera, es cuando nosotros vemos la grandeza de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, al encargarse de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras faltas, porque entonces cuando estamos en las manos de Dios, el temor al futuro es cuando se va de nuestras vidas. Entonces aquí al hablar de la misericordia de Dios, estamos hablando es cuando pasamos de un valle de dificultad, ¿cierto? Un valle que posiblemente yo mismo haya creado en mi vida, haya buscado en mi vida, pero Él está ahí para acercarse y derramar de su misericordia. Recuerda que la Sagrada Escritura nos dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces aquí estamos viendo la mano de Dios y que permanentemente, las 24 horas, el Señor está derramando de su misericordia y la obra tan grande
que Él ha manifestado en nuestras vidas gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la misericordia, porque hablamos del bien y la misericordia me seguirán. El bien acabamos de hablar, hablemos de la misericordia. Así como el bien nos sigue todos los días de nuestra vida, imaginémonos a un padre que sigue a su pequeño y que levanta todos los desastres, si podemos decir así, que el niño tira o las cosas que deja en el camino. Dios siempre está dispuesto a mostrar nuestras fallas, nuestros desastres, para Él en mostrarnos nuestros errores y ayudarnos en medio de las situaciones. Dios hace así. Alguien dirá, entonces Dios es un alcahueta. Hermano, Dios es tan misericordioso que de pronto desde el punto de vista del ojo humano, a veces ha sido tan especial con nosotros, que si lo vemos desde el punto humano, decimos, no, así no se debe de hacer. Qué bendición que la Biblia nos habla acerca de Dios, que es mejor caer en manos de Dios que del hombre, ¿cierto? La ira de Dios es mejor que la del hombre, porque le cuento una cosa, Dios nunca juzga sin misericordia, y la Biblia dice que Dios nunca va a dar juicio sin misericordia. Nosotros somos inmisericordias. Todos. Aún como pastor yo a veces he tenido posiciones frente a situaciones de gente que yo he visto y he dicho la maldad de esta persona no merece que podamos ayudarle, pero sabes que cuando veo la misericordia de Dios hacia mi propia vida y otros digo, Dios mío, pero tú podrías mostrarle a esa persona tu gracia y así como otros han sido transformados porque esta persona no. Entonces Dios siempre está ahí obrando alrededor de nuestras vidas. Hablar de la misericordia de Dios, qué grande la misericordia de Dios, mucho más grande que la del hombre, ¿cierto? Entonces dice que el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Sí, no son algunos días de mi vida. Tú que tienes al Señor en tu vida, la Biblia dice que Dios derrama de su misericordia y hoy Él está derramando de su misericordia hoy en tu vida, todos los días de tu vida, no algunos días, todos los días. Dios siempre está ahí con su misericordia, no la prende y la apaga, no, Él trata totalmente su misericordia. Es más, aún con quien no tiene al Señor, dice que hace que salga el sol sobre buenos y malos. Él tiene misericordia todos los días y en el caso de quienes tenemos al Señor, disfrutamos plenamente de la misericordia de Dios. ¿Van a venir muchos tipos de días en nuestra vida? Sí. Van a venir momentos felices, van a venir momentos tristes, momentos de enfermedad, momentos de depresión, momentos de soledad, momentos con dificultades. Por eso nosotros no tememos al futuro, porque aunque no sabemos qué va a pasar, nunca pasará un día en nuestra vida sin el bien y la misericordia de Dios. Él ha obrado en nosotros. Si has entregado tu vida al Señor Jesucristo, la Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, hay momentos de desierto donde tal vez no le sientes, pero ahí está. Y en el momento más difícil de tu vida verás el bien y la misericordia de Dios acompañándote. Ciertamente, seguramente, sin duda, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, porque Dios va a estar con nosotros en los momentos difíciles. Y si hablamos con el tema que estamos teniendo en esta mañana, hacia el futuro, pues Dios lo hará hacia el futuro. Muy bien. Bueno, en el caso de quienes, por ejemplo, son casados, ¿cierto? Tal vez algún día uno de los dos va a morir. El otro tendrá que enfrentar la vida eterna, sí. Pero dice que el bien y la misericordia estarán contigo. Dios estará contigo porque la bondad de Dios es permanente. Dios nos va a cuidar todos los días de nuestra vida. ¿Cómo estar seguros de que el Señor está con nosotros permanentemente? Primero que todo, yo quiero decirte que Dios no miente. Y la Biblia habla de uno de los atributos de Dios más hermosos
Y ese atributo de Dios es que Dios es inmutable. O sea, Dios no cambia, Dios no rompe sus promesas. Y por eso dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces así será. Nosotros, en medio de las preocupaciones, de las dificultades, nos cansamos, nos preocupamos, pensamos en el futuro. Sí, pero recuerda que nosotros tenemos la protección de Dios para perdonarnos, para obrar en su misericordia. Esa misericordia que es una misericordia sanadora. El bien de Dios siempre va a estar para que nosotros no recibamos lo que merecemos, sino que recibamos de su misericordia. Entonces Dios es el que detiene tantas cosas hacia nosotros. Hablaba mi esposa de la eternidad, creo que esta mañana, y quiero decirte que aún la misericordia de Dios detiene la condenación eterna y va a derramar sobre nosotros de su bendición. En el Salmo 23 entonces se nos habla de algo especial, que es ese pastoreo de Dios. Es esa guianza de Dios. El pastor guía a las ovejas, Dios guía nuestras vidas. Las ovejas, me gusta mucho porque las ovejas son pastoreadas. El ganado es arriado, no sé, el término arrieros y arriar es como de mucho de aquí de Antioquia, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos que es Dios no nos arrea, no nos lleva de esa manera y a veces utilizando cosas terribles hacia nosotros, sino que Él nos guía. Las ovejas son dirigidas y lo más tremendo es que son dirigidas desde el frente. El pastor siempre va adelante del rebaño. Él nos dirige y las ovejas caminan o caminamos junto al pastor. Él va adelante y nosotros vamos detrás. A las vacas, en cambio, hay que dirigirlas desde atrás para que caminen y se les va castigando a medida que ellas van caminando. Gracias a Dios, porque el pastor, el Señor, siempre está delante de nosotros, ¿cierto? Eh, no es fácil, no es fácil. Porque nosotros siempre, cuando alguno de nosotros ha ido al Medio Oriente, le ha parecido raro el pastor ir adelante. Claro, van a haber dos personajes alrededor de las ovejas, ellos sí las arrean. Son los dos perros, ¿cierto? Un perro se llama el bien y el otro perro lo llama el Salmo la misericordia. Mire que en el Salmo del pastor hay cosas bonitas. Está el pastor, lleva su vara, su callado. Y aparece en el Salmo el bien y la misericordia. Y uno dice, ¿qué representará? Ya está el pastor, está el callado. ¿Quiénes son esos dos personajes? Pues los dos perros que van al lado de él. Van detrás, mordiendo los pies de las ovejas, manteniéndolas en línea, en lugar seguro, para que ninguna de ellas se pierda. Qué parte tan especial dentro del rebaño es cuando tenemos ese par de perros, que no son cualquier perro, ¿cierto? Son perros ovejeros que nunca las dejarán, porque serán el bien y la misericordia, y un perro ovejero puede dar su vida también eh, por las ovejas. Ese es el papel de un perro ovejero. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo a esos dos perros ovejeros alrededor de mi vida, estoy utilizando el término en un buen concepto, ¿cierto? El bien y la misericordia me seguirán permanentemente. ¿Por qué? Porque hay una esperanza eterna en nosotros. Dice, y en la casa de Jehová, o sea, la esperanza que tenemos de estar en la presencia de Dios. Y esta es una de las conexiones más importantes que nos va a mostrar las Sagradas Escrituras, porque está conectando el ayer, el hoy y el mañana en esta tan preciosa obra que hace Dios para con nosotros. Este es el gran plan que Dios tiene para nosotros, los que hemos sido redimidos por su sangre preciosa. Él siempre va a tener con nosotros esa promesa que nosotros vamos a recibir y esos planes tan grandes que nosotros no podemos dejar. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el reino de los cielos. Y está diciendo
que está eterna, una morada eterna, una morada para siempre. Muy bien, un día de estos, todos nosotros vamos a morir. Realmente nosotros no moriremos en un sentido, porque es el cuerpo el que deja de existir. Sí, nuestro cuerpo va a terminar lo que le podríamos llamar la existencia en la tierra, muy bien, pero nosotros seguimos para vivir en la eternidad o para morir en la eternidad. Quiere decir que nosotros, si al dejar este cuerpo, esta morada, nosotros tendremos que ir a un lugar en la eternidad, un lugar que es preparado para nosotros por el Señor, el cielo, y un lugar preparado para los que rechazaron la salvación de Dios, que no quisieron ser redimidos por la sangre de Cristo. Qué tristeza, todos fuimos hechos para la eternidad, todos fuimos hechos para la eternidad. ¿Por qué los cristianos, yo no sé si te has preguntado, somos los más confiados en cuanto a lo que viene en el futuro? Algunos se confían demasiado, abusan de la gracia de Dios. Pero ¿por qué tenemos esa confianza? Versículo 6 y 7 del capítulo 5 de 2 Corintios, ahí mismo, en la misma página dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Porque la muerte para nosotros es una promoción, es un paso a cosas mejores. Allá no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, o sea, no habrán problemas. Estaremos nosotros por la eternidad. Entonces, cuando tenemos esa confianza acá, es porque nosotros estamos ya listos para enfrentar cualquier situación que se nos venga, buena o mala, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que entender hoy que estamos dispuestos a aprender a saber cómo vivir, pero también tenemos que estar dispuestos a saber cómo vamos a morir. Qué especial es Dios. Me parece que las cosas que nosotros podemos aprovechar hoy en nuestra vida es esta: el tener un conocimiento especial dentro de lo que Dios va a hacer con nosotros hacia la eternidad. ¿Cómo va a ser el cielo? ¿Cierto? Allí seremos premiados ¿por qué? ¿Por nuestra fidelidad o seremos premiados por nuestra obediencia? Uno, allá nos vamos a reunir con el Señor de una manera especial. Allí nosotros tenemos una función en el reino de los cielos. Allá estaremos libres de dolor, tristeza, sufrimiento, depresión y temores. Y eso nos lo expresa las Sagradas Escrituras en el mismo libro de Apocalipsis, en el último capítulo de este precioso libro, en el verso 4, bueno, en el penúltimo libro, capítulo 21, verso 4, que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando yo leo esto digo: Dios mío, esto nos hace anhelar a nosotros el reino de los cielos. Ahora, no puedes decir hoy, entonces Señor, en medio de este sufrimiento, llévame ya. Hay un propósito de Dios con tu vida. Hasta que no se cumpla el propósito, no dejarás esta tierra. Debes disfrutar el propósito de Dios en medio del dolor. Muy bien, porque Dios te está utilizando para bendecir tu vida y la de quienes te rodean. ¿Para quién será el reino de los cielos? El reino de los cielos no está preparado para todas las personas. Quisiera Dios que todos fueran. El deseo de Dios es para todos. Pero Él sabe que solamente es para quienes le dicen a Él: yo quiero ser tu hijo, yo te quiero seguir. ¿Por qué? Porque la Biblia está hablando de una herencia que es incorruptible, inmarcesible, incontaminada,
en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4 al 6. Entonces nos toca a nosotros asegurarnos de llegar hasta Él y allí estar con bien. Yo quiero que te invitarte ahí a ese primer libro de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4 al 6, que dice, bueno, voy a leerlo desde el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según la gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros también vosotros os alegráis, perdón, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si ves la situación, aún por un poco de tiempo podremos ser afligidos, pero aún así tenemos la certeza de una herencia. Por eso nosotros hoy debemos alegrarnos y alentarnos con gozo en medio de los problemas y las dificultades, porque un día de estos estaremos con el Señor. El reino de los cielos fue hecho para nosotros, los cristianos, los creyentes, los que amamos a Jesús, y los que estamos dispuestos a estar disfrutando de la gracia de Dios. No es por lo que somos, sino por lo que Él es en nosotros. Nosotros hoy en la tierra estamos viviendo una antesala del cielo. Y tú dices, no, pues que esta tierra es horrible. En medio del dolor de la tierra hay paz en Dios. Él mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Él ha venido a darnos la paz. Entonces, escuche esto. Él nos da paz. Tú hoy debes disfrutar de la paz de Dios en medio de la crisis. Hoy debes disfrutar de la paz de Dios en medio del problema. Hoy debes disfrutar de la paz de Dios en medio de las circunstancias, porque esas cosas externas no pueden tocar lo más sagrado e importante que es nuestra alma. Vamos a pasar 70, 80 o de pronto 90 años sobre la tierra, pero vamos a pasar miles, millones de años en la eternidad. Claro, una eternidad en el cielo o una eternidad en el infierno o lago de fuego. Hoy estamos nosotros en el aperitivo. Hoy estamos nosotros, ¿cómo llamarlo? Como el preescolar. Nosotros no estamos ejerciendo la labor principal, pero estamos en el principio de aprender a glorificar a Dios en medio de las dificultades, porque ahí es donde nosotros entendemos que si actuamos hoy de acuerdo a la vida que Dios nos ha dado, es en este momento donde estamos disfrutando de esas grandes cosas de Dios. Eso sería lo que importaría en esta mañana. Hoy nos preparamos para la eternidad. En esta tierra que somos hoy, peregrinos y extranjeros. Entonces actuemos como extranjeros. En nuestro país hoy estamos viendo extranjeros que son nuestros amigos los hermanos venezolanos. Y entonces uno mira que muchos de ellos dicen, en la iglesia pues he tenido unos hermanos venezolanos que son muy especiales. Y ellos dicen, pastor, el día que se arregle mi país, pues me voy, porque esa es mi tierra. Y yo les decía, ay, ya tan amañado que estoy con ustedes aquí en la iglesia. Pero es verdad, ellos no son de acá. Su esperanza está humanamente, pues, en los que están en este país, de volver a su país y restaurar las cosas como es su país. No, este no es su país, ¿cierto? Nosotros somos del reino de los cielos, estamos de paso por este mundo, pero tenemos que actuar como eso, como que somos extranjeros y advenedizos. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Y yo a veces no entiendo cómo es que uno mismo está tan apegado a las cosas de aquí. Nos involucramos tanto en las cosas materiales. ¿Para qué estamos aquí? Lo que tenemos aquí lo vamos a conservar. ¿Mm? Eh,
Nosotros estamos de paso por esta tierra. En estos días que he estado cercano a un grupo de jóvenes de la calle, pues yo veo que algunos de ellos no tienen nada, empaque lo que tienen y empacan una bolsa. Y yo decía, y nosotros que cuando nos vamos a pasar tenemos que contratar un camión, un 300, un 600, dos camiones empacarán otras personas. Y llevamos tantas cargas. Y yo mira a estos muchachos que salen así, y yo decía, hombre, no hay nada que lo apegue a muchas cosas. A medida que adquirimos posesiones, limitamos nuestra mente a cosas pasajeras. ¿Qué tal que en uno de estos desastres naturales perdiéramos todo lo que tenemos? Hay gente que se suicidaría porque pierde sus comodidades. Esas comodidades en el momento de morir no va con ellos. Esas comodidades van a durar 60, 70 años de su vida. ¿Mm? Pero mire que hay gente que toda la vida la pasa adquiriendo, acumulando, obteniendo, toda la vida pagando dineros. Yo no sé si has visto el sistema hoy en día, cómo es el sistema económico. ¿Qué hace la gente? Compra un carro, al año, 2 años, bueno, a los 4 años, digamos máximo, ya se mete en otra deuda durante otros tantos años para pagar ese vehículo que es un buen modelo, para poder tener otro vehículo de un buen modelo y sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando y toda su vida se la pasan pagando un carro, mejorando una casa, pasando de un apartamento de tantos millones en un buen lugar. Entonces ya hay que comprar un penthouse, ya hay que comprar una casa en algún lugar. Toda la vida luchando y a pesar de que haya, entre comillas, cierta comodidad económica, no, siempre está pensando en adquirir, en obtener, eh, en una situación en la que toda su vida va a ser un desgaste y no se van a preparar para la verdadera vida que es la vida eterna. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lograr nosotros salir de eso que nos han metido en esta parte? He estado yendo mucho a una vereda de Sabaneta y yo veo la gente, dos tipos de personas en la vereda, las cómodas que vienen de la ciudad y se montaron allá para tener una casa tipo campestre, pero he visto la gente humilde y la gente humilde tiene su casita, tiene su vida, y me llama la atención porque al hablar con muchos de ellos, todavía son tan sencillos, todavía son tan humildes, todavía están pensando en los valores más grandes que tiene una persona, que es su esposa, sus hijos, las cosas sencillas de la vida. Y nosotros que nos complicamos y tenemos que tener, para ser felices tenemos que tener redes sociales, para ser felices tenemos que tener estos aparatos, para ser felices tenemos que mejorar esto, tener vehículos, un lapicerito sencillo entonces no nos va a servir, entonces hay que conseguir un lapicerito más fino, marca tal, porque la gente me lo va... La mente de la gente está estropeada, no entienden el propósito y el mayor valor de la vida, que el mayor valor de la vida se encuentra en las cosas que Dios nos ha dado. El mayor valor de la vida es que otros tengan la paz, tener yo la paz de Dios primero que todo, tenerlo a Él y ser un instrumento en las manos de Dios para que otros obtengan esa paz. ¿Cómo edificar el carácter? Hay que crecer en Cristo. Esto es lo que va a hacer que nosotros mejoremos en todos estos aspectos. Porque recuerda, no nos vamos a llevar ni el dinero, ni los coches, ni las cosas. No, son cosas del mundo. Hay que invertir en cosas que no sean superficiales. Hay que invertir en la eternidad. Entonces darnos cuenta de que hay valores que Dios nos ha dado, traer nuestra familia, cercarnos a los pies del Señor, no despreciar la vida adquiriendo cosas, porque esas cosas no nos van a llenar en nuestra vida. Lastimosamente la gente es como un juego que tienen durante toda su vida. Eh, ¿Cómo entender nosotros esa eternidad? Si tú murieres en esta hora, esta tarde o tal vez en la noche,
¿Qué duda tienes frente a la eternidad? ¿Tienes alguna duda o no tienes ninguna duda frente a la eternidad? Porque no puedo decirte, claro, no mereces o merecemos el cielo por nuestros propios medios, no, sino por lo que Dios ha hecho a través de la palabra y cómo Dios nos ha preparado a través de la palabra. En el capítulo 10 de Juan, hablando Jesús como el pastor, él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mis ovejas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces aquí estamos viendo de una seguridad que Dios nos da eterna. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él está diciendo que nosotros hemos aprendido a escuchar la voz de Dios para hacer su voluntad. ¿Por qué no permitir en esta hora que Jesús sea nuestro Salvador? ¿Por qué no reconocer que yo no lo voy a hacer, que no voy a llegar al cielo por mí mismo, que tiene que ser en la confianza que tengo en el Señor para tener completa seguridad de, como dice la Escritura, cierto, en la casa de Jehová moraré por largos días, que Dios tiene esas cosas para nosotros? ¿Qué pasa si yo peco después de conocer a Jesús? Yo quiero decirle una cosa, tal vez a algunos no les va a gustar lo que voy a decir. Y es que es factible que después de recibir a Cristo, tú vuelvas a pecar. Sí, es normal. Nosotros los cristianos pecamos. No vivimos en el pecado. La Biblia dice, si alguno eres pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Si peco, pues tengo que reconocer mi situación. No es de jugar con Dios, no es de mantenerme pecando y jugando. No, es como esa gran perla que el Señor habla que fue adquirida y que quien la recibe pues no va a empezar a jugar para perderla. La tendríamos que guardar. Él es nuestro tesoro. Pero si en algún momento en esta naturaleza torpe que nosotros tenemos fallamos, es cuando ahí tenemos al lado a ese perro que nos va a hablar a nuestra mente, al corazón, nos va a afligir y nos va a decir, has pecado. Y hemos tenido que decir, he pecado, como el hijo pródigo aquel, no, he pecado contra el cielo y contra Dios. No soy digno de ser llamado hijo de Dios, porque esa es la gracia de Dios. Todos somos indignos, pero en medio de lo indignos que somos, el Señor dio su vida por nosotros. Y eso que Dios ha hecho hace que nosotros tengamos paz y seguridad cuando hemos fallado, porque nos acercamos confiados, con temor y temblor, temor es respeto al Señor, al trono de la gracia. Cuando tú pecas, puedes tener acceso a Dios. Esa gracia de Dios te limpia y te da paz. Yo quiero hacerte una pregunta. Cuando miras al futuro, ¿qué es lo que ves? ¿Hay duda en tus ojos? ¿Hay cinismo en tus ojos? ¿Esperas lo peor? Mm. Porque un incrédulo, una persona que está absorbida por el pecado, sus pensamientos son negativos y esperan lo peor. Pero también puedes ver la gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios que siempre te sigue y que está ahí en tu mente martillando, martillando. Qué asombroso es ver la vida cuando empezamos a buscar activamente, ayudados por el bien y la misericordia, al Señor. Cuando seguimos al Señor como las ovejas que van en su manada y estos dos personajes nos ayudan. Tal vez fallas mucho, pero siempre te están mordiendo el bien y la misericordia. Tal vez hoy dices, ay pastor, si usted supiera, siempre me están dando duro. La palabra me da duro, a donde yo voy quiero hacer cosas malas y no puedo porque mi naturaleza me dice que lo haga, mi naturaleza pecaminosa, pero el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Podríamos decirle en esta hora al Señor, gracias Dios,
por el bien y la misericordia. Gracias por tus bondades y porque al tener esas bondades con nosotros, hoy disfrutamos de tu presencia. Señor, yo quiero presentar en esta hora todas las personas, todas las personas que están ahí, todas las personas que están sufriendo, pasando momentos de dolor, de tristeza, de soledad, aquellos que han fallado en su fe porque piensan que ellos mismos van a hacer grandes cosas.